El pánico que se apoderó de Jenny al leer el escalofriante mensaje de despedida de su padre en la pantalla de su teléfono celular no fue una simple preocupación pasajera, sino un terror primitivo, oscuro y asfixiante que la paralizó por completo en medio del pasillo de la casa, sintiendo cómo la sangre se helaba repentinamente en sus venas, mientras el mundo entero parecía desmoronarse bajo sus pies. La exorbitante suma de casi $6,000 que acababa de ser depositada misteriosamente en su cuenta bancaria no representaba una salvación económica para ella, sino que, por el contrario, brillaba en la pantalla digital como una sentencia de muerte inequívoca, la confirmación absoluta y aterradora de que su padre, un hombre que durante años había luchado contra el fracaso, las deudas agobiantes y la desesperación de no poder proveer para su familia, finalmente había cruzado el límite de su propia cordura y había decidido poner fin a su miserable existencia. Con las manos temblando incontrolablemente y las lágrimas brotando a borbotones de sus ojos, Jenny dejó caer el teléfono al suelo, emitiendo un grito desgarrador que cortó el aire de la tarde como un cuchillo afilado, alertando inmediatamente a todos los miembros de su familia y a Brian, quien corrió desesperado para sostenerla entre sus brazos antes de que sus rodillas cedieran y colapsara por completo víctima de un ataque de histeria incontrolable. La carta de despedida implícita en aquel escueto mensaje de amor eterno era la culminación de un proceso de deterioro psicológico silencioso que todos habían ignorado o minimizado, una tragedia anunciada que ahora les explotaba en la cara con la brutalidad de un accidente automovilístico frontal, obligándolos a enfrentar el hecho de que el hombre que alguna vez fue el pilar de su hogar estaba en algún lugar de la inmensa ciudad, probablemente a punto de cometer un acto irreversible. En ese instante de puro caos emocional, donde los gritos de su madre se mezclaban con las súplicas entrecortadas de Jenny, la familia entera comprendió que había comenzado una carrera contra el reloj, una búsqueda desesperada, angustiante y casi suicida por los rincones más oscuros y sórdidos de la capital peruana para encontrar a Leo antes de que apretara el gatillo, saltara al vacío o consumiera el veneno que le arrebataría la vida para siempre. Decidido a no permitir que el amor de su vida perdiera a su padre de una forma tan trágica y brutal, Brian tomó las riendas de la situación con una frialdad y determinación que sorprendió incluso a aquellos que mejor lo conocían, transformándose de un joven enamorado a un investigador implacable, dispuesto a rastrear hasta la última pista disponible en el vasto océano de la ciudad. Utilizando sus amplios conocimientos en tecnología y sus contactos en el inframundo urbano, Brian hackeó rápidamente la cuenta bancaria desde la cual se había originado la sospechosa transferencia internacional, descubriendo con horror que el dinero no provenía de unos ahorros secretos ni de un préstamo legítimo, sino de una cuenta vinculada directamente a una red criminal extremadamente peligrosa que se dedicaba al tráfico ilegal de órganos y a los prestamistas usureros que cobraban sus deudas con sangre y dolor. Esta macabra revelación encajó todas las piezas del rompecabezas en la mente de los jóvenes. Leo no había ganado la lotería ni había conseguido un trabajo milagroso en el extranjero, sino que, en un acto supremo de sacrificio desesperado y amor enfermizo hacia su familia, había decidido vender uno de sus propios órganos vitales, o quizás su vida entera en forma de seguro cobrado por anticipado, para asegurar el futuro económico de su hija y de su esposa antes de desaparecer de la faz de la tierra. Armados con un puñado de direcciones de clínicas clandestinas ubicadas en las zonas rojas más peligrosas y marginales de la capital, lugares donde la policía no se atrevía a entrar y donde la vida humana no valía más que unos cuantos billetes sucios, Brian y Jenny se subieron a su vieja motocicleta bajo una tormenta torrencial, iniciando una odisea aterradora en medio de la noche limeña, sabiendo que estaban entrando directamente a la boca del lobo. El peligro inminente de ser asaltados, secuestrados o asesinados por los mafiosos que controlaban aquel territorio no logró disuadir a la valiente pareja. El amor incondicional de una hija dispuesta a arriesgar absolutamente todo por rescatar a su padre de las garras de la muerte se convirtió en el motor incombustible que los impulsaba a acelerar por las calles embarradas, esquivando callejones sin salida y adentrándose en el corazón mismo de las tinieblas de la ciudad. La búsqueda frenética los condujo finalmente a las puertas oxidadas y vigiladas de un antiguo matadero industrial abandonado en las afueras de la urbe, un edificio lúgubre y putrefacto que ahora servía como fachada perfecta para las operaciones clandestinas de la organización criminal que había comprado el destino del padre de Jenny por una suma ridículamente miserable, dejando la motocicleta oculta entre unos matorrales empapados por la lluvia incesante.
Brian y Jenny se infiltraron en el recinto esquivando a los matones armados que custodiaban el perímetro, arrastrándose por el lodo y la basura acumulada con el corazón latiendo a 1000 por hora, conscientes de que cualquier ruido en falso significaría una ejecución sumaria y brutal allí mismo en la oscuridad. El interior del matadero era una visión sacada de las pesadillas más profundas del infierno de Dante, un laberinto de pasillos húmedos iluminados apenas por bombillas parpadeantes, donde el olor metálico y nauseabundo de la sangre vieja se mezclaba con el aroma químico de los desinfectantes industriales y la desesperación palpable de las almas que allí acudían a vender partes de su cuerpo por necesidad extrema. Tras evadir a varios guardias corpulentos y esconderse detrás de contenedores oxidados, la joven pareja logró llegar a una de las salas traseras del edificio, donde descubrieron una improvisada sala de operaciones clandestina separada por cortinas de plástico transparente manchadas de fluidos inidentificables. A través de ellas, Jenny pudo divisar la silueta demacrada, pálida e inconsciente de su padre, atado con correas de cuero a una camilla de metal oxidado, mientras dos hombres vestidos con batas quirúrgicas sucias preparaban una serie de instrumentos médicos que brillaban siniestramente bajo la luz de una lámpara halógena. El grito ahogado que escapó de los labios de Jenny estuvo a punto de delatarlos, pero Brian le cubrió la boca rápidamente con su mano áspera, atrayéndola hacia su pecho en un abrazo protector, sabiendo que no podían entrar allí, corriendo como héroes de acción sin un plan sólido, ya que los hombres armados los aniquilarían en cuestión de segundos. Debían utilizar el ingenio, la astucia y el elemento sorpresa si querían tener una minúscula oportunidad de sacar a Leo de aquel matadero clandestino, antes de que los cirujanos de la mafia comenzaran la extracción letal y sin anestesia de sus órganos vitales. En un acto de audacia desesperada y valentía suicida que pondría a prueba los límites del amor y la supervivencia, Brian decidió utilizar sus habilidades como hacker para provocar una distracción masiva que les permitiera ganar el tiempo suficiente para irrumpir en la sala de operaciones y rescatar al moribundo padre de su amada novia. Conectando su teléfono celular a la rudimentaria caja de fusibles principal del edificio industrial que había localizado en el pasillo adyacente, y utilizando un software de sobrecarga electromagnética que él mismo había programado en sus largas noches de encierro, Brian logró provocar un cortocircuito violento y espectacular que hizo estallar no solo los transformadores locales, sino que sumió a todo el recinto clandestino en una oscuridad absoluta e inmediata, desatando el pánico total entre los guardias armados y los cirujanos de la mafia. Aprovechando los gritos de confusión, el ruido de los disparos al aire lanzados por los matones asustados y el humo denso y acre que comenzó a llenar rápidamente los corredores del edificio en ruinas, Brian y Jenny irrumpieron en la sala de cirugía, rompiendo las cortinas de plástico con la fuerza de un huracán humano, guiándose únicamente por la tenue luz de la linterna del teléfono de ella. Mientras los falsos médicos tropezaban en la negrura buscando sus armas y linternas de emergencia, Brian utilizó un pesado bisturí abandonado en la bandeja de metal para cortar furiosamente las gruesas correas de cuero que mantenían inmovilizado a Leo en la fría camilla, mientras Jenny, llorando a mares de pura desesperación y alivio momentáneo, golpeaba el rostro pálido y sudoroso de su padre, suplicándole a gritos ahogados por el llanto que despertara de su estupor inducido por las drogas y reaccionara, porque no lo iba a dejar morir en ese lugar repugnante bajo ninguna circunstancia. El peso muerto de Leo dificultó inmensamente la huida, obligando a los dos jóvenes a cargarlo por los hombros mientras tropezaban a través de los escombros y la oscuridad, escuchando a sus espaldas los pasos apresurados y los ladridos rabiosos de los guardias que ya comenzaban a reorganizarse y a perseguirlos con linternas de alta potencia y armas de grueso calibre preparadas para disparar a matar contra los intrusos que habían arruinado su macabro negocio de tráfico de órganos en la capital. La persecución a través del laberinto oscuro del matadero abandonado se convirtió en una secuencia de terror puro y adrenalina inyectada directamente en las venas, donde cada rincón sombrío parecía esconder a un asesino dispuesto a acribillarlos sin piedad, y cada respiración entrecortada de Leo era un recordatorio constante de que la muerte les pisaba los talones con sus botas manchadas de lodo, llevando al límite su resistencia física y mental, esquivando las balas que silbaban a escasos centímetros de sus cabezas e impactaban contra las paredes de ladrillo desconchado levantando nubes de polvo asfixiante. Brian logró encontrar una estrecha ventana rota en la parte trasera del almacén principal, por la cual empujó primero el cuerpo semiconsciente de Leo y luego ayudó a Jenny a escapar.
justo en el instante en que los matones iluminaban el pasillo con los focos de sus linternas tácticas y abrían fuego cerrado contra ellos, corriendo ciegamente bajo la lluvia torrencial, arrastrando a su padre por el barro espeso y la maleza del descampado hasta llegar finalmente al lugar donde habían dejado escondida la motocicleta. La joven pareja logró emprender una huida milagrosa, acelerando el motor a fondo por las calles solitarias de la madrugada, dejando atrás el infierno pero llevando consigo el cuerpo helado y apenas vivo del hombre que había estado a escasos segundos de ser desmembrado por la organización criminal. Sin embargo, el dramatismo extremo de la situación alcanzaría su punto más alto y desgarrador cuando, al llegar exhaustos a la sala de emergencias del hospital público más cercano y entregar a Leo en manos de los asombrados médicos de guardia, el cuerpo ensangrentado y débil del padre de Jenny sufriera un colapso total, obligando a los paramédicos a iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar de urgencia frente a los ojos horrorizados de su hija y de Brian. El capítulo terminaría en un final de infarto absoluto, con la cámara haciendo un paneo lento desde el rostro bañado en lágrimas de Jenny, quien grita desgarradoramente el nombre de su padre abrazada al pecho de Brian, hacia la máquina del monitor cardíaco que emite un sonido agudo, plano y continuo, dejando a la audiencia nacional en vilo y al borde del infarto, con la terrible e inminente duda de si la épica y sangrienta carrera por la supervivencia habrá sido en vano o si Leo logrará volver de las garras de la mismísima muerte tras aquel infierno.